Muestreo de suelos contaminados por hidrocarburos. El suelo es un recurso natural indispensable para la vida del planeta. Permite el establecimiento de actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Sin embargo, a nivel mundial, la gradual degradación del suelo se produce por contaminantes tóxicos, orgánicos e inorgánicos, que pueden ser por causas naturales como también antrópicas. En las causas naturales tendremos la erosión y filtraciones salinas, y en las antrópicas los derrames de petróleo, la explotación de minerales. De ahí tenemos algunos tipos de tratamiento. El primero sería biológico, que vendría a ser la bioremediación, bioestimulación y la fitorremediación, en donde las actividades metabólicas de ciertos organismos nos permiten la degradación, transformación o remoción de los contaminantes del suelo. De ahí vendría a ser los físico-químicos, que está el lavado y la electroremediación, que se toma ventaja de las propiedades físicas químicas de los contaminantes para destruir o separar o contener la contaminación. De ahí tenemos el térmico, que vendría a ser la incineración y la biofiltración, en los cuales el suelo utiliza el calor para promover la volatilización, quemar o descomponer los contaminantes del suelo. El problema de los suelos contaminados con hidrocarburos radica en que hasta hace pocos años no existía conciencia del grado de dificultad y el costo que representaba la remediación de los suelos y cuerpos de agua contaminados para la sociedad, de lo que por sí es más caro remediar que prevenir. Mi nombre es Aarón Diego Tunque Segura. Prosiguiendo con la exposición, entrando a lo que es el objetivo. El objetivo de este estudio es describir y desarrollar las características de los hidrocarburos, cómo estos llegan a contaminar los suelos, tomando un caso real de un emplazamiento contaminado por hidrocarburos. Entrando al marco teórico, ¿qué es un hidrocarburo? Los hidrocarburos son compuestos constituidos exclusivamente por, por carbono e hidrógeno. Entre los átomos de carbono pueden existir enlaces simples, dobles o triples. Constituyen el esqueleto de las moléculas orgánicas. La fórmula general de un hidrocarburo es C sub N H sub 2N más 2 menos 2D menos 4T, como podemos apreciar en la imagen, donde D es el número de enlaces dobles y T es el número de enlaces triples. Los enlaces covalentes entre los átomos de carbono pueden ser sencillos, dobles o triples. Los hidrocarburos se pueden obtener a partir de fuentes naturales como el petróleo, gas natural, hulla, entre otros. Como podemos ver en la imagen, podemos apreciar el carbono y el hidrógeno, donde podemos ver los anillos de bencénico. Los tipos de hidrocarburos. Podemos clasificar los hidrocarburos en dos grandes grupos. Unos que son los hidrocarburos alifáticos, que estos pueden ser de cadena lineal, cíclicos, saturados o no saturados. Como podemos apreciar en la imagen, saturados, lineales o alcanos, cíclicos o cicloalcanos, que estos tienen unos enlaces sencillos. En cambio, los no saturados, como son olefinas o alquenos, tienen enlaces dobles. Los cicloalquenos son ciclos con dobles enlaces. Los acetilenos o alquinos tienen enlaces triples.
Hidrocarburos aromáticos o bencénicos o arenos. Estos hidrocarburos son los derivados del benceno, C6H6, cuya singular estructura le confiere unas propiedades características, que es la aromaticidad. El petróleo. Como podemos apreciar en la imagen, podemos observar cómo es que los hidrocarburos derivados del petróleo pueden ser lentamente degradables, como son los aftanos, y los degradables, que son N-alcanos, isopropinoides, mono, di, tri aromáticos cíclicos, que estos al juntarse con microorganismos, nutrientes, oxígenos, la textura y el pH, ingresan, ¿no?, al suelo. Los productos intermediarios, más las células microbianas, más el CO2, esto trae la incorporación en el humus del suelo, la lixiviación. Contaminación por hidrocarburos en el suelo. Este es un problema a nivel mundial. La creciente necesidad de hidrocarburos y sus productos derivados han impulsado un fuerte desarrollo de la industria petrolera y química, transformándose en una de las más importantes, teniendo en cuenta el volumen de producción, generación de empleos y necesidades que satisface. Entre ellas, ¿no?, la obtención de combustibles y lubricantes para la industria y el transporte. ¿Cuáles son las principales acciones que generan la contaminación del suelo? ¿O cómo es que se genera esta contaminación del suelo? Se genera por derrames en operaciones de transporte y de carga y descarga, fugas de conducciones superficiales, derrames sistemáticos e instalaciones industriales, fugas por accidentes industriales. Todos esos problemas conllevan a la contaminación de suelos por hidrocarburos. Fuentes de contaminación por hidrocarburos. Los derrames de hidrocarburos constituyen una de las principales fuentes de contaminación de los suelos, no solo de los suelos, sino de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la flora, la fauna silvestre. Algunas sustancias peligrosas, como los hidrocarburos, presentan actividad carcinogénica en el detrimento del hombre y los animales, de tal manera que la presencia de esta sustancia química en el agua, en el suelo, y esta cómo afecta en la salud, es un enorme peligro, ¿no? Bueno, continuando con el tema y la exposición, yo les voy a hablar acerca de los materiales y la metodología empleada en este muestreo. Es necesario observar ciertas consideraciones en el manejo de muestras. Sin embargo, tenemos que cumplir algunos protocolos establecidos por los laboratorios. También tenemos que tener en cuenta que los materiales deben contener ciertas características que se adecúen con nuestras muestras, ya sean de suelo o agua. También tenemos que tener en cuenta que se debe evitar en lo posible el uso de agentes químicos para conservar muestras de suelo, salvo que esta metodología lo permita. Siguiente, les voy a hablar acerca de los materiales y equipos empleados en este muestreo. Como podemos ver, el cuadro utilizamos lo que viene a ser en ciertos criterios, por ejemplo, para la evaluación de campo, la colección botánica de suelo, el secado y prensado, la identificación de muestras y el procesamiento de información. Utilizamos materiales como por ejemplo tijeras, papel periódico, cartón, prensas, bolsas, baldes, un computador portátil y cámaras fotográficas. Siguiente, les voy a hablar acerca de lo que vienen a ser los recipientes, la temperatura de preservación y el tiempo de conservación de nuestras muestras. En este cuadro podemos observar que se dividen en parámetros: tiempo de recipiente, temperatura de preservación y tiempo máximo. Por ejemplo, en los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos de fracción ligera, mediana y pesada, tenemos el frasco debe ser de vidrio y de boca ancha con una tapa y sello de teflón.
la temperatura entre 4 grados centígrados y el tiempo de preservación 14 días. Y así también nos da, por ejemplo, lo que es para los metales pesados y metaloides, y para el mercurio, para los hidrocarburos aromáticos y siguientes. Todo esto tenemos que tener mucho en cuenta para un buen análisis de nuestro muestreo. Siguiente les voy a hablar acerca de la metodología. Para esta metodología se utilizó lo que vienen a ser 3 criterios y se divide en 3. El primero es que en el sitio haya ocurrido un derrame de petróleo, luego el año en el que ocurrió el derrame de petróleo y por lo menos que durante 6 meses no haya ningún tipo de inundación para que malogre nuestro tipo de muestra. También se realizó el reconocimiento visual del área de estudio para así desarrollar cumplimiento con criterios mencionados anteriormente. Siguiente les voy a hablar acerca del etiquetado. Creo que es una parte muy fundamental para poder llevar nuestro muestreo al laboratorio. Bueno, la etiqueta debe ser colocada en un lugar visible de la muestra. La etiqueta debe contener lo que es el nombre del proyecto, la fecha, la hora del muestreo, el nombre de la empresa y la persona de quien está haciendo la muestra. Bueno, continuando, también les voy a hablar acerca de lo que viene a ser el levantamiento de información. En este caso es muy importante seleccionar y delimitar el área de estudio donde se procedió la colecta de nuestras muestras de suelo. En este caso, en nuestras muestras se realizó 2 tipos de muestras de suelo, uno teniendo en cuenta la distribución de especies vegetales y siguiente el tipo de suelo que tiene. También vamos a hablar, o es muy recomendable, que en cada sitio de muestreo se recomienda remover la capa superficial de hidrocarburo en un área de 1 metro por 1 metro, a una profundidad de 30 centímetros. Para todo esto vamos a utilizar lo que viene a ser un barreno. Este barreno nos proporciona entre 100 y 200 gramos de muestra, para que luego nuestra muestra sea procesada y elaborada y etiquetada en un laboratorio. Eso sería todo, gracias. Continuando con la metodología explicada de mi compañero, ahora vamos a hablar acerca de los resultados. Bueno, en el levantamiento de información, la concentración de hidrocarburos totales de petróleo fue evidente, donde se halló un rango de 1.733 a 6.860 miligramos por kilogramo de suelo seco, lo cual fue un parámetro favorable para que se continúe con la investigación de la fitorremediación. Estos valores de hidrocarburos totales de petróleo fueron bajos, es decir, que no superaron los estándares de calidad ambiental. A continuación les voy a mostrar unos gráficos para ver los resultados obtenidos. Bueno, en esta tabla podemos ver la concentración de hidrocarburos totales del petróleo en muestras de suelo. Bueno, tenemos 3 muestras. En la primera muestra se halló 6.860 miligramos por kilogramo de suelo seco. En la segunda 1.733 y finalmente se halló 1.476 miligramos por kilogramo de suelo seco. Bueno, continuando con la siguiente tabla. Bueno, aquí vamos a ver qué plantas se utilizaron para este estudio de fitorremediación. Bueno, tenemos la familia de la Asteraceae, Malvaceae, Bignoniaceae, Meliaceae y la Fabaceae. Bueno, estos son sus nombres científicos de los que están en la parte del medio. Y su nombre común es el yucate, cacao, vela, cedro y plumilla. Bueno, ahora vamos a ver en qué lugares de la planta fueron almacenados dichos contaminantes. Bueno, en la primera planta es el yucate, donde podemos ver que la mayoría de los contaminantes se hallaron en su hoja, seguido de su raíz y finalmente en el tallo. El segundo gráfico es del cacao. También es evidente que el contaminante se halló en la hoja y casi de igual forma en la raíz y el tallo. Es el único de estas plantas donde el contaminante también fue hallado en el fruto. Luego tenemos la vela, que también la mayoría de ellos, de los contaminantes, se hallaron en las hojas, ¿no? Como podemos ver, la vela, el penúltimo es el cedro y finalmente la plumilla, que en ahí es donde podemos ver que en la raíz se almacena poco los contaminantes. Ahora vamos a ver la concentración de hidrocarburos totales de petróleo en las estructuras vegetales. Esta tabla es un porcentaje de la concentración de hidrocarburos en las estructuras vegetales. Como podemos ver, un promedio entre todas estas 5 plantas, donde se almacenó más fue en la hoja, seguido fue la raíz y finalmente el tallo. El cacao es el único, como les dije, el cacao es el único que almacena en el fruto. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre las conclusiones. La primera conclusión. Se identificaron 5 especies en el área afectada por el derrame de petróleo. Estas fueron la Piptocoma discolor, la Theobroma cacao,
la Jacaranda copaya, la cedrela y la Chisodium paraiba. Asimismo, estas especies son características de las familias que crecen en suelos contaminados por derrames de petróleo y con altas concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo. La segunda conclusión. El análisis estadístico realizado afirma que las 5 especies están acumulando hidrocarburos totales de petróleo y tienen un comportamiento igual, es decir, ninguna de las especies tiene ventaja sobre la otra. Por lo tanto, no se determinó superioridad entre las especies respecto a la acumulación de hidrocarburos totales de petróleo. Y la tercera conclusión. De las 5 especies evaluadas, la Theobroma cacao fue la única especie que presentó fruto, y el análisis reportó que el 2.863 miligramos por kilogramo de hidrocarburo total de petróleo. Asimismo, esta especie evaluada fue colectada del área agrícola, afectada por el derrame de petróleo. No obstante, se desconoce el riesgo a la salud humana en el caso de consumir los frutos de esta Theobroma cacao, debido a que la concentración de hidrocarburos totales de petróleo no mide la toxicidad de los hidrocarburos presentes. Además, que esta concentración no supera los estándares de calidad ambiental para los suelos agrícolas, según dispuesto el Decreto Supremo de la MINAM en 2017. Muchas gracias por su atención.